charlas magistrales ha sido organizada por el grupo de expertos ITSMF for RPA-IA o automatización inteligente con la tecnología RPA. Marcos Navarro Alcaraz, team leader del grupo de este grupo de expertos, analizará la situación de la automatización robótica de procesos en España. Nos hablará del trabajo de su grupo y sus objetivos para los próximos meses. Después de estas reflexiones, Marcos dará paso al experto en este ámbito que compartirá con todos nosotros una interesante exposición. Buenos días, Marcos. Es un placer contar con vuestra participación en el Congreso. Te pasamos la palabra. Hola, muy buenas a todos. Bueno, agradecerte, Almudena, la presentación y agradecer a ITSMF que nos dé esta oportunidad y sobre todo que nos dé la oportunidad de haber construido este equipo de expertos, ¿no? Una de las cosas que hemos evidenciado durante esta crisis sanitaria y que probablemente se va a convertir o está convirtiéndose en una crisis económica es que aquellas empresas que han automatizado los procesos han podido seguir trabajando durante esta pandemia, ¿no? Yo creo que es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta, ¿no? En la medida que automatizamos, podemos continuar con nuestras líneas de negocio, ¿no? y proporcionando los servicios a nuestros clientes. Un breve resumen de lo que hemos hecho en el grupo de expertos. Hemos trabajado en torno a como 10 newsletters, hemos generado un white paper, hemos hecho en torno a un seminario web por mes y básicamente nos reunimos un conjunto de expertos semanalmente a analizar diferentes problemáticas o iniciativas que hemos planteado, ¿no? Daros también unas breves ideas de tendencias que podemos tener a lo largo de este año y del que viene, ¿no? Es que en general el 85% de las empresas están viendo la automatización como un medio para lograr objetivos de negocio, ya sea mejorar ingresos, ya sea reducir costes o ya sea posibilitar nuevos negocios, ¿no? También es importante tener en cuenta que el 75% de las empresas emplearán automatización de aquí a 2023. Es decir, vemos desde un tiempo a esta parte cómo está creciendo las empresas que lo están usando. Sí, es cierto que no todas las usan de la misma manera y con la misma madurez, ¿no? Y lo que sí estamos viendo en todos los informes que aparecen en el mercado es que va a haber un crecimiento del 50% del negocio en torno a la automatización, de aquí a 2022, ¿no? Entonces, bueno, sin más, con estos titulares, sin más, doy paso a Chema Fernández Ortiz de la Torre, para acordarme de tu madre también, ¿vale? que es director del Centro de Eficiencia y Transformación Digital en Atento. Nos conocemos de hace muchos años. Creo que somos uno de los pioneros en esta tecnología en España. Y sin más, con esa visión de estos últimos, al menos 5 o 6 años, pues dejo a Chema que haga su ponencia. Muchas gracias, Marcos. Un placer estar aquí. Agradecer a ITSMF la invitación a participar con bueno, mi aportación o mi granito de arena a expandir y a difundir el RPA. Yo siempre he tenido una visión muy crítica, ¿vale? En general, y también creo que hay que aplicarla en estos momentos a RPA, ¿vale? RPA es una tecnología que ha tenido mucho impacto y que está teniendo mucho impacto y que está de moda. Pero es cierto, y debemos de ser críticos, en que en España parece que vamos a ralentí, ¿no? Es cierto que muchos podéis decir que este ralentí se vive y se experimenta en muchas otras facetas de la vida empresarial. Pero bueno, como de lo que llevo hablando y trabajando en los últimos 5 años, como dice Marcos, es en RPA, pues me propuse, cuando me hizo esta invitación Marcos, pues hacer un repaso en un decálogo de qué fallos
hemos cometido, ¿vale? Y hemos cometido todos, ¿vale? Unos en mayor medida y otros en menor medida, y cada uno de esos puntos. Y siempre me viene a la cabeza la serie de Caracol que se llama El patrón del mal, que trata la vida de Pablo Escobar y que estaba protagonizada por Andrés Parra, ¿no? Y antes de cada capítulo, digamos que salía una voz en penumbra que decía: quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Y con ese propósito me planteo pues esta conversación que quiero tener con vosotros, ¿vale? Básicamente voy a hacer un decálogo y voy a compartir con vosotros las ideas. Hay un primer punto que sí se ha visto y se ve y todavía se observa, que es la falta de conocimiento y experiencia en estos tipos de proyectos, ¿vale? El RPA aparentemente podría decirse que es algo sencillo, ¿vale? Algo sencillo de hacer, algo sencillo de manejar. De hecho, podríamos encuadrarlo dentro de las tecnologías low code, que con poco código te permite realizar, en este caso, automatizaciones, ¿no? De procesos vía software. Pues es cierto que lo más común que he visto, incluso en grandes proyectos, y en muchos grandes proyectos, es que los equipos que empezaban a trabajar en estos proyectos llevaban una semana o 2 semanas, se habían formado y ya empezaban a trabajar en estos proyectos. El RPA, para los que llevamos cierto tiempo, ¿vale? Ya un lustro en estas tareas, para que en este lustro pues nos damos cuenta de que hay una idiosincrasia dentro de estos proyectos que hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Y que no es cuestión de empezar a automatizar, sino que hay que entenderlo bien. Aparte de que luego ya viene la vertiente de los puros desarrolladores de código.net, en el cual pues se puede llegar a abusar de ese código.net, y en teoría debería ser un software que se utilice con las funcionalidades que se tiene, ¿no? El segundo es, bueno, que queramos o no, esta tecnología en grandes empresas tiene antecedentes penales, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? ¿Vale? Quería ser un poco más impactante, pero me refiero a que estamos hablando de que ha habido grandes proyectos en grandes empresas que han salido mal o que no han salido todo lo bien que podría ser, ¿vale? De cara a la galería todos contamos las bondades, e incluso los fracasos se han vendido como auténticos éxitos, ¿no? En España estamos acostumbrados a que si fracasas estás condenado de por vida, ¿no? Y creo que eso es algo que a los anglosajones les funciona muy bien, ¿no? Si fracasan, pues eso ayuda a mejorar, a ser mejor profesional y a mejorar la empresa en donde estás desarrollando un proyecto o estás trabajando, ¿vale? Pues aquí no, aquí el fracaso lo ocultamos e incluso lo ocultamos en base a mentiras, pero es cierto que grandes proyectos, los más pioneros, no han salido todo lo bien que quisiéramos, ¿no? Y creo que eso ha retraído, digamos, la envergadura o el alcance, el enfoque que se ha hecho a esos proyectos, a los proyectos posteriores, ¿no? Ha habido un miedo a cometer este tipo de proyectos. El tercer punto, me atrevería a decir, y va a haber un poco términos deslavazados, ¿vale? Pero me atrevería a decir a que no sabemos por dónde empezar a automatizar. Y lo más habitual es que trabajemos con procesos, que se empiecen con procesos muy pequeños y muy residuales, ¿vale? En los cuales, pues claro, si empiezas con procesos muy pequeños, incluso no son procesos, son tareas, su business case, ¿vale? Lo que soporta el acometer ese proyecto, pues flaquea. Luego ya está
las dichosas pruebas de concepto, POCs, ¿vale? Constantemente vamos a hacer una POC. Creo que deberíamos de quitarnos ese concepto de la cabeza. La tecnología está probada, la tecnología funciona, ¿vale? Y para eso sirven las POCs. Es cierto que un cliente no tiene por qué saber que funcione, ¿no? Y se lo puedes demostrar en una POC. Pero una POC es cuestión de demostrar que la tecnología funciona en un entorno empresarial, el concreto de cada cliente, pero no dedicando más de 4 o 5 días. Lo que se vaya más de una semana, eso ya deja de ser una POC, ¿vale? Ya no vamos a hacer cantos a la libertad, ¿vale? Pero como a que esas POCs podrían o deberían de ser remuneradas, pero bueno, eso es cuestión de cada cliente y de cada empresa, ¿no? Y cada profesional. Pero es cierto que luego nos vamos a la otra vertiente, que es los procesos muy complicados o los auténticos marrones que le caen a una persona y dice, pues a lo mejor esto se puede automatizar o, oye, esto se puede automatizar, pero es tan complicado hacer esos procesos que para empezar un proyecto de robotización de gran envergadura, pues tenemos, o sea, realmente le estamos haciendo un flaco favor a esa tecnología para poder desplegarla más allá en las empresas. Hago referencias a Javier Garzas en la anterior charla, que luego está el tema de los silos. O sea, hay auténticos bandoleros dentro de las empresas, bandoleros sin tono despectivo, sino en la buena actitud de bandolero, si puede haberla, que es gente que apuesta y que cree en esta tecnología, pero que actúa al margen de la ley, ¿vale? Y nadie sabe nada, o él no quiere que nadie sepa nada, ¿no? Y eso es difícil, porque al primero que tenemos que involucrar en este tipo de proyectos es a IT, ¿vale? Y aquí podríamos entrar en esa guerra de IT, operaciones, esa relación amor-odio que siempre ha habido. Chema, Sí, disculpa Marcos. Sí, hombre. De que te interrumpa. Un poco por comentar esto que estás diciendo, ¿no? Que has mezclado varias cosas, ¿no? El empezar por lo poco complejo, ¿no? Y luego evolucionar hacia lo más complejo, y muchas veces que se hace al revés, con el objetivo de que salga el business case, pero luego lo que ocurre es que las empresas o los equipos de desarrollo de RPA no tienen la madurez suficiente para acometer proyectos súper complejos, ¿no? O sea, yo he visto situaciones en las que el primer proyecto es un proyecto de RPA con inteligencia artificial, con lo cual, o sea, es un salto cuántico porque no tiene nada que ver un proyecto de inteligencia artificial con un proyecto de RPA, ni en tiempos, ni en modalidad, ni en comprensión, ¿no? De lo que se está queriendo obtener, ¿no? ¿Por qué? Porque una tarea simple no sale el business case, pero sí el poco a poco, ¿no? O sea, yo creo que no debemos reinventar la rueda en el sentido de las prácticas con otras tecnologías que hemos tenido a lo largo de los años, ¿no? A nadie se le ocurriría empezar por un súper rascacielos, ¿no? Vamos a empezar a hacer una casita. Cuando tengamos la casita bien y nos permita coordinar a los equipos, el romper los hilos, el que uno se hable con otro, en solventar los problemas de la tecnología, yo creo que es ir evolucionando, no empezar la casa por la ventana. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Efectivamente. Además, lo que pasa es que se empieza en esos procesos pequeños o en esos procesos complicados sin tener más allá en el horizonte. Directamente dicen, oye, quiero automatizar eso. Creo que debemos de apostar por un plan de automatización, por intentar hacer esa pequeña reflexión, ayudar a nuestros clientes, ayudar internamente a nuestros compañeros a automatizar las cosas, pero con un plan. Vamos a empezar por aquí, pero hay una continuidad. Aquí se ha hablado mucho de proyectos o procesos aislados, completamente aislados, que cuando se acaban tardas 2 semanas o 2 meses en haber un nuevo proyecto de robotización. Y creo que eso es interesante, pero totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? Luego ya viene la vertiente que sería el cuarto punto que quería compartir con vosotros, que es el automatizar lo que tengo subcontratado. Y dices, joder,
en primera instancia parece una brillante idea, ¿no? Porque dice, oye, recupero el control de aquello que había mandado fuera y además me quito un coste que es externo, ¿vale? Pero es cierto que volviendo a ese control, una tarea subcontratada, además son tareas subcontratadas en muchos años o desde hace muchos años, esas tareas subcontratadas no tienes control alguno, ¿no? Ni tan siquiera, o sea, puedes hacerte una idea de lo que tiene que hacer, pero en muchos casos no tienes ni idea de lo que está haciendo esa empresa de BPO o en nuestro caso esa empresa de contact center, ¿vale? Ahora hay una nueva versión que es que los clientes se lo están pidiendo a las subcontratistas, ¿no? A esas empresas que están llevando esos procesos con, digamos, muy buena idea, muy ocurrente, pero es cierto que es un sistema vicioso o viciado, porque la propiedad intelectual, ahí hay un tira y afloja de quién es propiedad intelectual y al final el cliente siempre tiene razón y quiere recuperar algo, digamos, a la fuerza. Pero bueno, es cierto que por lo menos nos hemos dado cuenta de que no podemos automatizar lo que está controlado por tercero, aunque sea nuestro, sino que es ese experto en conocimiento y ese conocedor de esos procesos los que son los más válidos para automatizar esos procesos. El quinto punto de esos pecados que hemos cometido en el pasado y que seguiremos cometiendo, pero que el objetivo de esta charla pues es intentar minorarlos, ¿no? Y ser conscientes de lo que hemos hecho mal. Me voy a meter en un jardín que a lo mejor no debería, pero son los fabricantes, ¿no? Y yo les tengo mucho cariño a los fabricantes y con los que he trabajado y con los que no he trabajado, porque he charlado largo y tendido con ellos. Pero es cierto que se ha puesto en determinados proyectos, se ha puesto al software RPA en circunstancias no probadas o no testadas anteriormente, ¿no? Entonces es como dejar pues a un alcohólico anónimo en un bar encerrado, ¿no? Pues claro, pues, ¿qué puede pasar? Cualquier cosa, ¿no? Entonces, y lo más lógico es que vuelva a empezar a beber, ¿no? Por ocurrencia, ¿no? Pero es cierto que es un software que curiosamente ahora se está viviendo lo contrario, que es de repente han pegado un acelerón que muchos se están quedando atrás y funcionalidades que ahora se conjugan muy bien dentro del software RPA con WePath, Blueprint, Automation Anywhere, que han dado un cambiazo en los últimos 2 años brutal. Pues claro, es que no da tiempo a seguirlos muchas veces, ¿no? Y creo que eso tampoco es oportuno, ¿no? Revolucionar de repente sin tener en cuenta todo lo que has hecho atrás, ¿no? Porque también afecta esas nuevas versiones o releases, afectan a lo que se ha hecho detrás. Y luego me permitiría el lujo de hablar que creo que se debe respetar más a los partners, ¿no? Los fabricantes, muchos apoyan a los partners, pero luego te ves incongruencias de trabajar. Y yo creo que el partner es el mayor, y lo hemos vivido Marcos y yo, predicando en el desierto sobre esta tecnología, pero los partners somos los que nos pegamos en el día a día con el cliente para convencerle, para ayudarle, para hacerle ver que la tecnología es útil, ¿no? Y al final creo que es el apoyo y el bastión sobre el cual tiene sentido este desarrollo de una tecnología que ya lleva muchos años aquí, pero que parece que es novedosa, ¿no? De hecho, estoy por decirte que, bueno, es así, ¿no? Los partners estábamos antes de que llegaran los fabricantes a España, ¿no? Sí. Que han llegado con años de retraso y era muy trabajoso vender soluciones cuando no había un soporte local, ¿no? O sea Efectivamente. Todos hemos aprendido o hemos mejorado nuestro inglés gracias al RPA, porque teníamos que hablar en inglés. Incluso yo me acuerdo tener compañeros que hablaba, o compañera en este caso, que hablaba rumano y tener conversaciones en rumano con WePath.
para agilizar esas conversaciones, ¿no? O para que nos echaran una mano. Pero es cierto, yo creo que los que estamos en el día a día somos el tesoro de esta tecnología y del avance de esta tecnología. Y eso, oye, llevamos 6, 5 años en esta tecnología y bueno, podríamos tener mejor cara, ¿vale? Pero vivimos bien, trabajamos mucho y apostamos por esta tecnología. Y lo que tenemos que tener es fieles seguidores, como nosotros, ¿no? Fíjate que hoy recordando, en el Visión 2016 hice una ponencia sobre la automatización, sobre RPA, ¿no? Entonces, fíjate, en el 2016, ¿qué fabricantes estaban en España? Ninguno. Ninguno. ¿Vale? Sí, sí. Perdona. Y software, y trabajar con software que ahora mismo sería casi desconocido, ¿no? Porque ya no están en el... Y ha sido muy divertido, pero también ha sido días y semanas de tensiones. Sí, sí. Pero es divertido. El sexto punto que quería compartir con vosotros es curioso que siendo un software que relativamente es mucho más fácil que ponerte a programar una automatización desde cero con un código nativo, pues resulta que en los últimos 2 años hemos vivido una hiperinflación de los recursos brutal, ¿no? Los recursos son caros y se contradice mucho con la facilidad por la que abogan estos software RPA de uso, ¿no? Oye, si es tan fácil de usar, ¿por qué me estás cobrando esta tarifa, ¿no? Y es cierto que, claro, que el cliente no lo entiende y muchas veces dice, oye, pues no será tan fácil si el recurso que sabe desarrollar o configurar los robots cuesta tanto, ¿no? Esto ha sido debido al robo de talento. Ha habido un robo de talento constante entre las empresas, ¿vale? Y eso lo que ha hecho es que personas que cobraban 18.000 euros de primeras, entrando en esta tecnología con un curso de formación, pues han saltado en cuestión, dando 1 o 2 saltos de empresas en menos de un año o en un año, han saltado a entornos de 30.000 o superiores, ¿no? Y eso yo no lo había visto en mucho tiempo. Recuerdo Salesforce y recuerdo SAP en los inicios, ¿no? Bueno, yo recuerdo el 2000, ¿no? Los que tenemos ya unos años, recuerdo el 2000 cuando un programador Java que no había hecho ni un programa Java pedía más que un manager, ¿no? Pero fíjate que yo en este sentido sí soy partidario de pagar bien la experiencia y el talento, ¿vale? Lo que no tiene mucho sentido es pagar sin tener una compensación de resultados, ¿de acuerdo? Porque muchas veces estamos pagando de más a alguien que solo tiene formación y no experiencia, y no debemos mezclar ambos conceptos, ¿no? Y eso se también ve hay que luego valorar la en los experiencia, resultados. ¿no, Claro, Marcos? claro. Tener un año de experiencia creo que no es ni tan siquiera suficiente para subir 2 o 3 escalones. Pero es cierto que es así. Y otro gran lastre que tiene este tema es la falta de continuidad de los equipos. En grandes proyectos, el que haya esa hiperinflación y una constante robo y ofertas, pues hace que a lo mejor y yo lo he visto, empiezan un proyecto un 100% y al final de los 6 meses ya la mitad de las caras no las conoces, ¿no? Y eso es difícil, darle continuidad, porque ya no es solo la experiencia en RPA, es la experiencia en el cliente, en los sistemas del cliente, en los procesos del cliente y en la idiosincrasia del cliente, que cada uno es de su padre y de su madre. Y el séptimo punto que quería compartir es algo que es muy de la serie Futurama, ¿no? Que es el miedo, ¿no? Los robots vienen a aniquilarnos, a los humanos. Y hay un miedo, queramos o no, hay un miedo a perder el trabajo. Y hay un sentimiento, y más, pues en lo que estamos viendo actualmente, pues da palo el que vayas a cometer un proyecto que
lamentablemente los business case, el valor que más se ve o que más se valora es la liberación de FTEs, ¿vale? Y la reducción de los tiempos, ¿no? Y dices, oye, pues indudablemente. Es cierto que yo creo que es de los puntos que menos, que paradójicamente menos ha imposibilitado esta marea, ¿no? RPA, que va avanzando poco a poco. Pero es cierto que hemos visto boicots tanto antes, en la hora de levantar un proceso, que no te contaban todos, y de repente surgían los problemas, a el después, que una vez puesto en marcha el robot, las personas, por defensa lógica, pues criticaban su actuación, ¿no? Porque no hacía todo del todo bien, ¿no? Entonces, creo que debemos de pensar las cosas, y además hay estadísticas que comprueban que no se acomete estos proyectos RPA para liberar a la gente, ¿no? Para quitarse a la gente de encima, sino para utilizar a esa gente, y sobre todo tiene mucho sentido que los robots, dedicar a la gente a tareas de mayor valor. Y a lo mejor ese es el otro miedo que tiene la gente. Oye, yo hacía esto y me iba para casa tan tranquilo. Ahora esto lo hace una maquinita, un robot, que encima ni veo, ni sé cómo lo hace, porque lo recibe mi jefe o mi jefa. Y dice, y ahora me piden vender más, me piden analizar los datos, y me piden cosas que hacía tiempo que no hacía, o que no hacía con tanta frescura, ¿no? Ahí hay un tal. Y luego iría el punto 8, que es también los jefes tienen miedo a perder esa cuota de poder dentro de la empresa. De siempre hemos sido valorados por la gente que tenemos, y perdonad la expresión porque no es lo más acertada, pero que tenemos debajo, ¿no? En lo que podría ser una pirámide jerárquica. Al final dices, oye, voy a perder además se une eso a que, oye, si esto lo hacen los robots, ¿quién lo va a controlar? ¿Se van a meter los de IT en mi jardín? ¿O voy a tener que formar a gente en esto? O sea, hay ciertas dudas que yo creo que tenemos mucho trabajo para poder para poder ayudar a nuestros clientes y a nuestras empresas a mejorar esos procesos de acometer un proyecto, y que todo el mundo sepa las cartas que se están jugando y cómo se van a repartir esas cartas durante el juego, y que sean partícipes de esas decisiones. No tiene que ser un consultor el que decida eso, tiene que ser un consenso dentro de la empresa. Fíjate, Chema, que yo me he dedicado muchos años a procesos de externalización, ¿vale? Tanto desde el lado del cliente como trabajando desde el proveedor. Y uno de los aspectos críticos, cuando externalizabas algo, uno de los miedos atávicos, pues podía haber transferencia de personal, la pérdida del control, los managers pues ya no tenían un equipo de personas a las que gestionar, sino que gestionaban indicadores, gestión de la demanda, todas estas cosas, ¿no? Y al final lo que se echaba de menos, y muchas veces sí se implementaba, era unos planes de comunicación muy claros y una estrategia de comunicación. Pero, introduzco la palabra estrategia, ¿vale? Con todos, no es estrategia de comunicación, es una estrategia de automatización. ¿Por qué estoy automatizando? ¿Qué voy a automatizar? No soluciones tácticas, ¿no? Entonces, cuando te planteas esa visión más estratégica, es cuando vas construyendo esa casa, vas montando tus piezas para que luego no se te caiga, porque un poco seguramente lo tratarás, pero en adelante automatizamos un proceso, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué? Sí. ¿Y ahora qué hacemos, no? ¿Cómo seguimos? Se oye hablar mucho de la hiperautomation. Vale, pero el hiperautomation no es un tema tecnológico, es un tema de esa estrategia, de cómo la ha planteado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Al final, ese era el punto 9 en el que nadie planifica el día después, ¿no? ¿Qué pasa luego? O sea, cuando los robots empiecen a funcionar, ¿qué pasa? ¿No? Y ahí empiezan unas discusiones de lo más simpáticas propias de
de una película de los hermanos Marx, ¿no? Resulta que aquello que por lo que se luchaba antes, pues ahora nadie lo quiere. Nadie quiere gestionar los robots. ¿O cómo se va a gestionar esto? O se da el caso de tener clientes donde los robots funcionan, ¿no? Pero se sigue llamando a la gente para ver, oye, estos ya han hecho su trabajo, se ha recibido un informe, ¿no? Con la ejecución de los robots, ¿no? Al final hay una falta de gobierno clara, o por lo menos, y es lo que tú dices. O sea, lo que emana de todo esto es que el RPA se ha convertido en una lanza táctica, ¿vale? Muy táctica, cuando realmente esa táctica tiene que tener un soporte estratégico, ¿vale? No digo que vaya a los comités de dirección o de administración de las empresas a discutir sobre RPA, sino que tiene que tener una estrategia sustentada, ¿no? Y consensuada, volvemos al consenso. Creo que esto no es cuestión de operaciones o cuestión de IT, tiene que haber, y cada vez se ven más esas figuras de business partners, que son los que unen las ganas y las intenciones del negocio con las limitaciones que tenemos en IT, ¿no? Ya quisiéramos tener todos los recursos del mundo para poder implementar todas las mejoras, todas y cada una de las mejoras diarias que nos propone nuestro negocio, ¿no? Pero es cierto que es complicado. Es complicado y es difícil. Todo eso, por eso es necesario hablar antes de esto, sentar las bases y no ponernos a automatizar por automatizar y que de repente nos venga esa avalancha de robots que están trabajando y que el único que lo controla es el proveedor que los ha desarrollado, ¿vale? Entonces, ahí tenemos un claro margen de mejora, ¿vale? Y luego el último punto que quería comentar es también, va a colación de todos estos, de los otros 2 puntos últimos que hemos tratado, que es la improvisación, ¿no? Y la improvisación podríamos llegar a tener dentro del punto, bajo un escalón a lo táctico, y también hay improvisación. Es curioso y a lo mejor es parte de la gracia que tiene España, ¿no? Y los españoles, los latinos. Es curioso que somos muchas veces, los analistas de procesos, somos los primeros que documentamos un proceso que se lleva haciendo años y años en una empresa, ¿no? Y dices, joder, pues me parece curioso. Esto en Alemania estoy seguro que no pasa, ¿no? En Alemania todo lo tienen documentado. Te lo puedo decir porque nosotros estamos haciendo proyectos en Alemania y es la otra cara de la moneda absolutamente. Es cierto que fíjate, no solamente se evidencian determinadas problemáticas a la hora de pintar el proceso, sino a la hora de los sistemas. O sea, a la hora de interactuar con los sistemas, dice, oye, ¿y esto? ¿Cómo sale esto, no? Y alguien se pregunta, anda, esto no está saliendo bien, ¿no? Sin embargo, en Alemania no te voy a decir que es el paraíso del analista, ¿no? Pero te llega un proceso documentado, te llega un proceso estructurado con su diagrama de flujo, sus responsabilidades. Entonces, bueno, en ese sentido, te doy la razón. Muchas veces es la primera vez que se documenta. Donde más se evidencia todo eso que acabas de comentar, y que estoy totalmente de acuerdo, es en cuando hay que hacer las pruebas para ver que el robot funciona. El plan de pruebas se tiene que hacer en el levantamiento, en la fase de análisis del proceso. No se tiene que hacer cuando se acometen las pruebas. Tengo que tener claro cómo voy a probar el proceso, qué casos de uso les voy a dar a los robots para verificar que todo se cumple y que el robot funciona a las mil maravillas. ¿Cuándo pasa eso? Después. Desarrollamos, ponemos el robot. Oye, casos de uso. Pues no tenemos casos de uso. Uy, pues hay que crearlos. Luego ya entramos en guerras de trabajar en el entorno de preproducción, trabajar en el entorno de producción, cuando realmente el entorno de producción es el que realmente vale, ¿no? Entonces es curioso, ¿vale? Todo eso todo eso influye en el proceso.
estas son las cosas del directo. Perdonar un segundo. Marcos, te dejo un poco. No os preocupéis, yo un poco haciendo hincapié en lo que decía Chema, y creo que es importante una reflexión. Estas tecnologías, como cualquier otra tecnología, forma parte de nuestra caja de herramientas. Pensando en el ámbito de tecnología, en el ámbito de TI, ¿vale? TI proporciona tiene un conjunto de tecnologías para dar soporte a los procesos de negocio. Pues esta es una más. Pero no tenemos por qué perder la visión del pasado y de las mejores prácticas, ¿vale? Aquí aplica igual. Aquí, hay que documentar lo que estamos haciendo, hay que documentar los planes de prueba, hay que documentar cómo va a ser la operación, hay que generar los manuales de operación. Quiero decir, es que no tenemos que empezar a andar ahora. Llevamos muchos años haciendo desarrollos y el ciclo de vida del software está ahí, ¿vale? Lo podemos hacer de manera más ágil o menos ágil, pero está ahí y es una experiencia probada. Parece que ahora nos hemos olvidado de todo eso, que esto del RPA, que no tiene nada que ver con el ciclo de vida del software, cuando es exactamente lo mismo, el ciclo aplica, ¿vale? Es cierto que quizás hemos pecado de eso, ¿no? De querer vender una tecnología que es mucho más rápida, ¿no? En su implementación y en su desarrollo. Y a lo mejor eso pues también pues lo aprovechamos, ¿no? Como ventaja, pero luego nos lastra en ese proceso, ¿no? De pruebas, de levantamiento del proceso. Yo cada vez me doy cuenta de que el cliente cada vez rehuye más del concepto consultoría, ¿no? Le hablas de consultoría y lo que quiere es ejecución, implementación, que esto funcione, que esto vaya, ¿no? Pero hay que pensarlo. Y es cierto que en teoría es un concepto, el RPA, que se debería amoldar a eso, pero lamentablemente hay que hacer las cosas con cierto rigor. Claro. Pues si no, esto es un desastre, como muchos desastres que hemos vivido y que se han vivido dentro de este proceso de evangelización y de incorporación de esta tecnología al día a día, porque además es una tecnología que influye en el día a día de las empresas, ¿no? Y bueno, es cierto que esto ha sido una visión muy crítica, ¿no? De lo que nos ha pasado y de lo que nos pueda seguir pasando, ¿no? Que el objetivo es intentar reflexionar sobre esto para ayudar, pero es cierto que antes de ayer hice la ocurrencia de buscar desarrolladores RPA en LinkedIn y segmentarlo por ubicaciones, ¿no? Yo me llevé una sorpresa al ver que por lo menos con el concepto de desarrollador RPA hay 21.000 resultados en España, ¿vale? Es cierto que me resultó chirriante que haya 16.000 en Alemania, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Francia hay 72.000, en Reino Unido 57.000, en Países Bajos 30.000, que es uno de los países que lideran el RPA en Europa, ¿vale? Y que es importante ver cómo hacen esas cosas, ¿no? Cómo lo hacen de bien. Y en Suecia, pues también es otro referente. Suecia y Países Bajos, que son países que no suelen liderar esos procesos, pues los tenemos ahí, ¿no? Y básicamente era lo que queríamos compartir, ¿no? Con vosotros. Yo no sé si hay... Sí, hay preguntas. Tenemos preguntas aquí en el chat. Hay varias relacionadas con lo mismo, ¿no? Con la problemática de cómo identificar los procesos, cuáles son los más automatizables, cómo hacer ese screening previo, ¿no? O esa priorización, y tratar de segmentar tareas de megaproyectos, ¿no? ¿Dónde podrían estar las claves ahí, ¿no? De esa identificación. Yo es cierto que da miedo o debería dar miedo un concepto tradicional de lo que puede ser el levantamiento de las oportunidades de RPA, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás hablando de consultores que preguntan mucho, que dibujan cosas, ¿no? Y que hablan mucho y que tienes que hablar con los propietarios de esos procesos. El propietario es el que lo hace en el día a día y eso pues puede dar
mucha pereza. Pero gracias a Dios, desde hace 2, 3 años, ¿vale? Incluso más, pero aquí en España ya se ha empezado a escuchar este año todas las herramientas de Process Discovery y Task Mining. ¿Vale? Process Mining, Task Mining, Process Discovery, todos estos nombres que son muy chulos, ¿vale? Pero que al final es cierto que con la ingesta de logs, a través de los logs de los diferentes aplicativos, de forma fácil y creo que reduciendo un 70% esa actividad si lo hiciéramos manualmente de consultoría, podemos tener una visión, pero además brutal, realista, de cómo se desarrollan los procesos dentro de mi empresa, viendo los aplicativos, y yo creo que es una tecnología que deberíamos de utilizar, deberíamos de familiarizarnos con ella y deberíamos de probarla. Hay grandes fabricantes como Celonis, Signavio, WePath incorpora la suya, Blue Prism ha lanzado la semana pasada una herramienta de Discovery, de Process Mining. También Avi tiene Timeline, compró en 2019 Timeline, que era un referente en este descubrimiento, y creo que son tecnologías que deberíamos de usar. Y más aún, creo que no solo deberíamos de usarlo antes, sino que podríamos usarlo después para ver cómo trabajan los robots e incluso para ver el human in the loop que nos vende uno de los fabricantes, ¿no? Pues ver cómo están interactuando, cómo se están desarrollando y cómo detectas fácilmente cuellos de botella, problemas, donde hay mayor tiempo, cómo poder reducir ese tiempo, y te dice claramente qué se puede automatizar y qué no se puede automatizar. Yo probaría por ahí. De todas maneras, yo siempre que me viene un análisis, siempre tenemos que valorar el volumen, el número de veces que hago una cosa, la periodicidad, ¿vale? Si lo voy a hacer una vez al mes y lo hago 3 veces, es difícil que salga el business case, y luego el tiempo que me lleva a cometerla, ¿vale? Esos son 3 factores para poder calibrar fácilmente por dónde empezar, ¿no? Y siempre, insisto, o deberíamos de insistir, contar con la opinión de gente que nos llevamos pegando en esto mucho tiempo y que estamos encantados de ayudar a las empresas. Pues has contestado a esa pregunta y a otra que había sobre Process Mining y Task Mining. O sea que estupendo. Así como nos queda un minuto escaso, no sé, después de todo esto habrá esperanza, ¿no? Hay esperanza. Después de la muerte hay vida, ¿no? Que decían en la Edad Media. Sí, o sea, hay mucha esperanza. De hecho, creo, y estoy convencido, y es cierto que la audiencia se lo podrá creer o no, pero creo que el RPA es el principal catalizador de todas las tecnologías que están viniendo y van a venir. Creo que el RPA es barrer la casa antes de fregarla, ¿vale? Y antes de traer visita. Creo que meter inteligencia artificial dentro de un proceso que lo hacen humanos, digamos, sería una ofensa a la capacidad humana. Creo que debe de estar automatizado un proceso donde incorporemos servicios cognitivos e inteligencia artificial, y donde podamos y donde va a fluir, ¿no? Con un flow gracioso, pues toda la tecnología de Big Data, de Machine Learning, al final las van incorporando los fabricantes, ¿no? Y es lo natural, pero antes deberíamos de automatizar las cosas. Y sobre todo que la gente se pueda dedicar a cosas que aporten más valor, ¿eh? Porque los robots, sinceramente yo lo repito y perdonad la palabra malsonante, los robots solo hacen trabajo de mierda, ¿vale? Hacen trabajo repetitivo y tedioso. Bueno, con esta esperanza, muchas gracias, Chema. Muchas gracias. Damos paso gracias a todos los que habéis asistido y damos paso a la siguiente ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, Chema y Marcos, por compartir con todos nosotros vuestra experiencia en el ámbito de la automatización, con y sin inteligencia, pero con la tecnología RPA, que, como habéis comentado, tiene mucho campo de desarrollo en nuestro país,
y por eso tiene tanto sentido presentar cómo abordar una estrategia en este Congreso Nacional de ITSMF España. Comentaros que podéis participar en este grupo de expertos que lidera Marcos, como en el resto de los grupos de expertos que participan hoy en esta jornada. Y para ello solo tenéis que contactar con nosotros escribiéndonos un correo a estándares@itsmf.es. Gracias de nuevo, Chema y Marcos, y pasamos a la siguiente ponencia.